Bueno, vamos a comenzar con esta cuarta conferencia que organiza el Instituto Confucio de Madrid en el marco del ciclo Perfiles de la China Contemporánea, con el cual nuestro instituto pretende dar a conocer al público en general fenómenos y problemas sociales de la China contemporánea, de la mano de especialistas de diversas disciplinas científicas o de humanidades. En este caso nos vamos a centrar en la literatura china y hemos invitado al profesor Li Chen, que es doctor en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Li Chen también fue director del Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 2016 y 2020 y cuenta con una amplia experiencia en la traducción de obras literarias, la gestión cultural y editorial. Actualmente trabaja de forma independiente en traducción literaria. Hoy nos va a traer una mirada y un recorrido muy interesante sobre las relaciones entre la naturaleza y el hombre en varias obras literarias chinas. Y el título de su ponencia es El hombre y su entorno natural, una perspectiva subjetiva para comprender la literatura contemporánea china. Como él nos va a explicar específicamente qué entiende por entorno natural o por perspectiva subjetiva. Y bueno, también es importante que os diga que estamos en conexión desde Marruecos, donde reside, y que comienza en el Ramadán, con lo cual me ha dicho que en algún momento, si se escucha, digamos, plegarias, es que vienen desde la calle. ¿Vale? Entonces, bueno, le dejo la palabra al profesor Li Chen con muchas ganas de escuchar su presentación. Muchas gracias, Gladys. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos su interés por la literatura china. Para empezar, me gustaría hacer una breve explicación sobre el título de esta conferencia, que es El hombre y su entorno natural, una perspectiva subjetiva para comprender la literatura contemporánea china. Aquí el término entorno natural no se limita a un sentido estricto de la naturaleza, sino el entorno ambiental y vital que combina las condiciones naturales y la intervención humana. También, bueno, perspectiva subjetiva, porque no pretende ser un estudio científico y exhaustivo, sino simplemente es una impresión personal basada en la lectura de algunos autores chinos contemporáneos. Y también cabe la pregunta, ¿no?, de qué es la literatura contemporánea china. Bueno, en términos generales se podría decir que la literatura clásica es la producción literaria en chino clásico. Hasta principios del siglo XX, la literatura moderna corresponde al periodo entre el movimiento de la nueva cultura, que más o menos podría considerar que su comienzo fue en el 1917 y que termina con la fundación de la República Popular China en 1949. En este periodo se considera literatura moderna de China. Y finalmente la literatura contemporánea, que podemos considerar que se refiere a la literatura desde 1949, pero sobre todo desde finales de los años 80, de los años 70 hasta la fecha. Como la literatura contemporánea china es un tema inmenso, solo he elegido una perspectiva específica, que es la relación entre el hombre y su entorno natural, relación que está presente en muchas obras literarias recientes. Los que conocen un poco la cultura tradicional china
sabrán que en la antigua China era fundamental el concepto de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, el confucianismo creía que había una especie de unión entre el cielo y el hombre, especialmente una correlación que existía entre el comportamiento del soberano y los fenómenos naturales. Para la filosofía taoísta, las leyes de la naturaleza eran supremas, ¿no? Y la intervención humana solía ser innecesarias o incluso contraproducentes. Y el budismo zen compartía en gran medida el mismo respeto hacia la naturaleza. Durante el largo periodo de la sociedad agrícola, el ideal de los antiguos chinos se podría resumir en una imagen un poco idílica: campo de cultivo bendecido por un clima favorable, emperador benévolo y funcionarios dirigentes, y con esto paz y felicidad, ¿no? Aunque la realidad distaba mucho de este paisaje pastoril, ¿no? Y la literatura clásica era testigo de muchos dolores causados por las constantes sequías, inundaciones, hambrunas, etc. Por otro lado, los desastres naturales agravados por los conflictos sociales eran una de las causas principales de las rebeliones y del cambio dinástico. Después de la Guerra del Opio, a mediados del siglo XIX, China, o entonces la dinastía Qing, ¿no?, entró en un contacto más intenso con Occidente y empezó de una manera forzosa el proceso de la modernización. Desde entonces hasta hoy día, y para la mentalidad desarrollista, la sociedad tradicional era sinónimo, ¿no?, de atraso, y la naturaleza no dominada era un factor que obstaculizaba el desarrollo y el progreso. Esta visión nos recuerda ciertas obras de literatura, por ejemplo, de literatura hispanoamericana en el siglo XIX. Por ejemplo, el ensayo de Domingo Faustino Sarmiento, titulado Fagundo o Civilización y Barbarie en las Pampas argentinas. Compartiendo esta perspectiva, no parece extraño, o sea, partiendo de esta perspectiva, no parece extraño ver en la llamada literatura, ¿no?, del realismo social, especialmente entre los años 50 y 70 del siglo pasado, numerosas referencias a la construcción de presas y canales, extracción masiva de recursos minerales, explotación agrícola en detrimento de las reservas naturales, etc. Pero todo con una narrativa de tono heroico que enfatizaba la idea de que el hombre es capaz de dominar y transformar la naturaleza al servicio de una meta implacable, que era la construcción utópica de un determinado modelo económico, político y social. Con la política de reforma y apertura, que se inició desde 1978, la sociedad china empezó a salir del aislamiento, y la literatura china también ha dejado de ser solo herramienta de propaganda de un pensamiento único. Al mismo tiempo, el desarrollo económico se ha venido acelerando, trayendo consigo el deterioro medioambiental como parte importante del coste social. Esta realidad y la preocupación por ella quedan patentes en la creación literaria de muchos autores chinos, quienes desde distintas perspectivas han reflexionado sobre la tierra, la naturaleza, el medio ambiente y nuestro entorno vital. A continuación, me apoyaré en algunas obras que me han llamado más la atención y creo que pueden ser unos ejemplos representativos para el tema que abordamos.
Primero, ¿no?, la mitificación de la tierra, ¿no?, el pueblo Gaomi y como el Macondo chino, ¿no? En 2012, Mo Yan recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿no? En la prensa internacional, a Mo Yan se le llama con frecuencia el García Márquez chino, por la influencia del realismo mágico que se percibe en sus novelas, aunque esta influencia ha sido más estratégica que táctica, en el sentido de que el realismo mágico le liberalizó la mente, le ensanchó los límites y las posibilidades de la creación literaria, pero en cuanto a las técnicas narrativas, Mo Yan se ha basado principalmente en los cuentos populares y la tradición oral de su pueblo natal. Si García Márquez creó la leyenda de Macondo, Mo Yan también ha convertido el pueblo Gaomi de la provincia de Shandong en un mito literario que ha sido el telón de fondo de casi todas sus obras, desde su primera novela, El clan del Sorgo Rojo, o muchas veces llamamos, ¿no?, simplemente El Sorgo Rojo. Una novela que le dio una enorme fama gracias por la adaptación cinematográfica de Zhang Yimou, que consiguió el Oso de Oro en Berlín en los años 80. Esta novela y esta película, con la mirada de hoy, nos pueden parecer un tanto exageradas. Sin embargo, en su momento fue un gran impacto para una sociedad que buscaba nuevas formas de expresión. La novedad de esa novela consiste, primero, en crear personajes que rompen los moldes convencionales. En épocas anteriores, las novelas de propaganda de revolución estaban siempre protagonizadas por personajes perfectos. Es decir, personajes perfectos en moral, en pensamiento, en comportamiento, incluso en aspectos físicos, etc. En El Sorgo Rojo, sin embargo, el protagonista, es decir, en la novela es mi abuelo, lo llama mi abuelo, o sea, para el narrador en primera persona, es un bandolero salvaje, ¿no?, y violento, aunque también justiciero y patriótico. Otra novedad importante de esta novela es el fuerte simbolismo del Sorgo Rojo, tan potente que podríamos decir que el auténtico protagonismo lo asume esta planta exuberante, que transmite la vitalidad de una inmensa fuerza telúrica. De hecho, en la novela, el sorgo rojo, además de ser cultivo que alimentaba al pueblo, era ingrediente fundamental para producir un tipo de alcohol mediante un proceso de destilación, acompañado por rituales casi mágicos. También, amparado por el sorgo rojo, el protagonista raptó a su futura mujer, que estaba obligada a casarse con un leproso. Y más tarde, el sorgo rojo fue campo de batalla contra la invasión de los japoneses, en una guerra cruel y sangrienta. En ese sentido, el sorgo rojo significa un giro fundamental en la literatura contemporánea china, porque a diferencia de novelas anteriores en las que la naturaleza era objeto de conquista y transformación para las causas revolucionarias, ahora el entorno natural se presenta en esta historia como fuente de la fuerza vital, ¿no?, de los sentimientos y pasiones, de las dichas y las tragedias. Se trata también de un regreso al humanismo, es decir, con personajes humanos de carne y hueso que se relacionan con su entorno natural de manera palpable y afectuosa, física y espiritual, ¿no?, para adquirir una identidad auténtica y creíble. Hablando de las obras de Mo Yan, en España se han publicado unos 20 libros, casi todas por la editorial Kailas.
Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de las novelas. También hay antologías de relatos. En total ya se suman casi 20 libros. La segunda cuestión, cuestionamiento a conceptos de civilización y modernidad. Hablamos de una obra emblemática titulada Wolf Totem, en inglés, en español es Totem Lobo. La novela Totem Lobo, o Wolf Totem, del autor Jiang Rong, se publicó en 2004. Y enseguida llegó a ser un bestseller o un superventa de gran popularidad. Hasta 2015 ya había tenido más de 150 reediciones o reimpresiones, ¿no?, con más de 5 millones de ejemplares vendidos. Cifra que a día de hoy habría aumentado considerablemente todavía. En 2007, el grupo editorial Penguin Random House adquirió los derechos de esta novela para publicarla a nivel mundial. En España está publicada por la editorial Alfaguara. La historia de Wolf Totem está ambientada en Mongolia Interior, una región en el norte de China con un espectacular paisaje de praderas y estepas. Durante los años de la Revolución Cultural, más o menos entre 1966 a 1976, un grupo de jóvenes fueron enviados a un pueblo de allí para ser reeducados, en palabras de esa época, por los pastores locales. Una de sus tareas era perseguir y matar a los lobos que eran enemigos, ¿no?, de los ganaderos y agricultores. Sin embargo, el protagonista, el joven Chen Zhen, siguiendo los consejos de un veterano pastor, empezó a sentir una especial fascinación por los lobos, que eran los auténticos dueños de la estepa. El libro cuenta en un tono casi legendario, ¿no?, la agilidad física, la inteligencia, la disciplina en grupo y las tácticas de los lobos como los mejores cazadores. Además, a través de las palabras del sabio pastor, intenta defender una especie de ley suprema de la naturaleza salvaje, poniendo entera de juicio los valores de la sociedad supuestamente civilizada. Los lobos, considerados animales malos y crueles, en realidad desempeñan un papel importante en mantener el equilibrio del ecosistema. En cambio, la excesiva explotación agrícola y la mentalidad desarrollista pueden causar daños devastadores para el entorno natural de la estepa. Este libro también nos invita a reflexionar sobre otro tema presente en casi toda la historia antigua de China: los conflictos entre la cultura de los pueblos nómadas y la civilización agrícola sedentaria de los Han, que es la etnia mayoritaria Han. Tradicionalmente, desde nuestra perspectiva, siempre se habla de invasiones de los pueblos bárbaros del norte. Por ejemplo, históricamente los hunos, los gitanos, los yorchen, los mongoles y los manchúes. Ahora, esta novela nos proporciona una invasión totalmente distinta, una visión totalmente distinta, desafiando ciertos valores que creíamos absolutos. Por otro lado, también ha despertado muchas polémicas. Por ejemplo, hay gente que acusa al autor de tergiversar ciertos elementos de la cultura de Mongolia. Hay gente que critica la admiración del autor hacia la fuerza violenta. Y hay gente que, a raíz de este libro, pretende inculcar el llamado espíritu del lobo, ¿no?, en campos como administración empresarial, relaciones públicas, etc. Y cosas así exageradas.
En 2015 se estrenó la película El último lobo, que es la adaptación al cine de la misma novela. La película fue una coproducción chino-francesa dirigida por el famoso director francés Jean-Jacques Annaud, que había dirigido películas famosas como Enemigo a las puertas, El amante, El nombre de la rosa, entre otras. Tercero, sátira y humor negro para enfrentarse al deterioro medioambiental. China ha tenido un desarrollo económico vertiginoso en los últimos 4 décadas, pero este logro está acompañado también de un enorme coste ecológico y social. La contaminación del aire, el agua, la tierra, la deforestación, la desertificación, la extracción excesiva de minerales, etc. Son fenómenos frecuentes y que suelen estar vinculados con problemas de corrupción, tráfico de influencia, poder y dinero, pérdida de valores, etc. Los escritores chinos, naturalmente, no pueden dar espalda a esta realidad y muchos de ellos la han criticado utilizando el tono satírico y el humor negro como métodos eficaces para estimular la conciencia social. En esta ocasión, solo voy a citar algunos ejemplos que me han llamado más la atención. Aquí tenemos a 2 autores, que son Yu Hua y Zhang Xianliang. Los dos han coincidido en hablar del milagro del negocio de la basura. En muchos países, incluyendo España, vemos con frecuencia a ciertas personas buscando algo en los contenedores de basura, mientras el reciclaje de la basura es un servicio público esencial. Es difícil imaginar que aquí, además de ser un problema ecológico, se esconde también un negocio millonario. Sin embargo, algunos autores chinos nos han contado el milagro del negocio de la basura en un país que produce y abandona tantas cosas al diario. Yu Hua es uno de los autores chinos más coincididos internacionalmente. Una de sus novelas, Vivir, fue adaptada al cine por el director Zhang Yimou y ganó varios premios importantes. En español están publicados varios libros suyos, casi todos por la editorial Seix Barral. La novela más importante puede ser Brothers. Según el comentario de la editorial Seix Barral, esta obra contiene la experiencia de toda una generación, la del hambre, la violencia, el frenesí económico, los ascensos fulgurantes y los naufragios individuales. Con una escritura llena de cólera y rebeldía, pero cargada también de una dulzura infinita, Yu Hua nos brinda un fresco humano donde el horror más obsceno se diluye en una carcajada liberadora y las pasiones que hacen grandes a los hombres coexisten con sus miserias. La novela Brothers cuenta la historia de 2 hombres que eran hermanos de padres distintos, pero con temperamento y trayectoria de vida completamente diferentes. Uno era decente y caballeroso, pero finalmente fue devorado por el brutal cambio social. Otro tiene el apodo de Li el Calvo, era canalla y experto en ganarse la vida, aprovechando cualquier medio indecente y que triunfó como un magnate ricachón. La novela está llena de escenas esperpénticas, ¿no? Por ejemplo, el milagro del enriquecimiento de Li el Calvo. En el peor momento de su vida, este fue expulsado de una empresa estatal arruinada en un pueblo pequeño y no tenía ninguna salida. Entonces se instaló delante de la sede del gobierno local en forma de protesta, pero nadie le hizo caso. Para sobrevivir,
empezó a recoger basura y desechos que la gente le tiraba o dejaba. Poco a poco se acumulaba allí 5 pequeñas montañas. El alcalde y el responsable de medio ambiente, para quitarse de encima un problema que podría comprometer sus cargos, negociaron con Li, el calvo, dándole unos depósitos y locales casi gratuitos, a cambio de que éste quitara estas montañas de basura. Gracias a esta jugada, Li el calvo consiguió el primer cubo de oro y empezó a montar un gran negocio con el reciclaje de basura para convertirse más adelante en el hombre más rico y poderoso del pueblo. Zhang Xianliang, otro autor muy conocido desde los años 80 y que falleció hace unos años, nos cuenta una historia similar. Hablando de este autor, una de sus novelas, titulada La mitad del hombre es la mujer, escrita en los años 80, está publicada en español. En otro libro más reciente, titulado literalmente 160 millones, la portada está en la pantalla a la derecha, en chino. En este libro, uno de los protagonistas también ha conseguido su fortuna gracias a la basura. Era un pordiosero miserable que buscaba ganarse la vida con la basura, que la tenía acumulada en una parcela de suelo situado en la periferia de una ciudad. A medida que crecía la ciudad, el reciclaje de la basura empezó a ser un asunto cada vez más importante. Como la labor de este señor ayudaba a solucionar un problema urgente, uno de los jefes políticos de la ciudad le concedió el derecho de uso y de facto también la propiedad incluso del suelo que éste ocupaba. Y con la expansión de la ciudad, pronto este suelo se encontraba en una ubicación bastante céntrica. Y el señor de la basura lo vendió a precio de cifras astronómicas y se convirtió en un magnate inmobiliario con una inmensa fortuna. Bueno, hemos visto que en los dos casos, Yu Hua y Zhang Xianliang, ¿no?, han unido los factores ecológicos, sociales, con los intereses, ¿no?, políticos, económicos en el proceso de desarrollo de China. A continuación, vamos a ver otro autor joven, Han Han, que nos habla de animales monstruosos, ¿no?, en ríos contaminados. Han Han, nacido en Shanghai en 1962, ha sido un ídolo de la juventud china por sus éxitos polifacéticos. Es escritor, piloto de automovilismo, editor de revistas, director de cine y uno de los blogueros más famosos del país. El libro que vemos aquí en el medio, en inglés es A Song Belongs to Us, ¿no? El título en chino originariamente era literalmente Su país, su país. Es una novela llena de humor negro y situaciones kafkianas. En una pequeña localidad tranquila de la costa oriental de China, las autoridades locales introdujeron una empresa importante como éxito de captación de inversión para fomentar el desarrollo económico. Desgraciadamente, los residuos contaminaron el río y todos los animales, peces, ranas, etcétera, que vivían en el agua, se convirtieron en monstruos agigantados. Las autoridades animaron a la gente a capturar esos animales exóticos para atraer y vender a turistas y forasteros. Incentivada por su beneficio, la gente electrocutaba a escondidas los peces en el agua. Resulta que una noche, el jefe local más poderoso, en estado de embriaguez, decidió cruzar a nado el río para ostentar, ¿no?, su excelente salud, y fue electrocutado por los cazadores ilegales.
el efecto cómico, satírico de esa historia también tiene que ver con el humor, con el sentido de humor de su propio autor, Han Han, que se atrevía a involucrarse a sí mismo y a sus amigos. En el libro, La empresa culpable era precisamente una imprenta que pertenecía a un tal señor Lu Jinpo, ¿no?, que en la vida real es el editor de Han Han. Y la causa de los residuos contaminantes fue la impresión de un libro titulado Veneno, cuyo autor justamente es el propio Han Han. Finalmente, para mí, una imagen icónica que me ha dejado este libro es la de un joven que avanzaba a toda velocidad en moto en medio de una densa neblina que no dejaba ver casi nada. Cuarto, realidad y ciencia ficción, ¿no?, de la Tierra al universo infinito. A lo largo de la última década se ha producido un boom de la ciencia ficción en China. Muchos autores chinos han encontrado en este género literario su mejor forma alegórica de entender y representar la realidad, y al mismo tiempo una magnífica vía para expresar su preocupación, crítica e imaginación. Entre los autores más famosos encontramos a Liu Cixin, Hao Jingfang, Chen Qiufan, Han Sung, Bao Shu, etc. Varios de ellos han ganado premios importantes a nivel internacional. Por ejemplo, Liu Cixin recibió el premio Hugo Gernsback, el premio de novela de ciencia ficción de mayor relevancia, en 2015. Hao Jingfang también ganó el mismo premio, pero en la categoría de premio al mejor relato, con el cuento Entre los pliegues de Pekín. Uno de los temas más recurrentes de las obras, en las obras de estos autores, es la preocupación por el futuro entorno natural del hombre, en el que la humanidad tendrá que afrontar a crisis y amenazas que se generan por distintas causas: la degradación medioambiental, la inteligencia artificial, la polarización de la sociedad humana por la brecha tecnológica, la invasión de civilizaciones extraterrestres, entre otros. A continuación, haré un breve análisis de algunas obras más destacadas, en mi opinión. Tenemos primero a Chen Qiufan y su libro Marea Tóxica, que está publicado en español. También la cubierta, a la derecha está la cubierta del libro original en chino. Otros relatos suyos están publicados en estos dos libros, ¿no? Planetas Invisibles y Estrella Rota, que son dos tomos de una colección de antología de relatos de ciencia ficción chinos. El autor, Chen Qiufan, trabajó antes en los buscadores más famosos, en Google y Baidu, el más importante en China. Actualmente es escritor, guionista, también empresario en el sector de la inteligencia artificial, especialmente en tecnologías de realidad virtual. En su último libro, titulado Algoritmos de la vida, hizo una interesante prueba. Uno de los relatos recopilados en esta antología ha sido escrito por algoritmos a través de un aprendizaje automático, basado en los textos del mismo autor. Bueno, yo personalmente he leído este cuento y me parece muy interesante. Si no me hubieran dicho, no habría sabido que está escrito por máquinas. El libro Marea Tóxica es la novela más importante de Chen Qiufan. Fue escrita en 2013
y ha sido traducido en varios idiomas, incluyendo español. Es una novela con un marcado estilo cyberpunk, ¿no? En inglés, como cyberpunk, futurista y apocalíptica a la vez. La historia se desarrolla en una isla llena de residuos electrónicos, abandonada por el progreso tecnológico, y se encuentra inmersa en un desastre ecológico, donde también es un escenario de peleas entre distintas fuerzas, ¿no? Inversores, mercenarios internacionales con intenciones ocultas, mafias locales que disputan el control de los negocios, etc. Es una historia cargada de codicia y odio, vida y muerte, humanos y máquinas, pero también amor y redención. La nueva generación de escritores chinos saben situar su escritura en un contexto global y no se ata a las tradiciones. Probablemente la ciencia ficción es el mejor género literario que les permite reflexionar sobre el futuro, pero también sobre la realidad. Simplemente, si vemos las imágenes de algunos pueblos de Guangdong, en el sur de China, que se dedican al reciclaje de basura electrónica, o de los astilleros de desguace en Bangladesh, comprenderemos fácilmente que muchas veces el futuro retratado en ciencia ficción no está tan lejos de nosotros. Aquí tenemos a Liu Cixin y su trilogía de los 3 cuerpos. El entorno natural para el hombre no es simplemente un problema ecológico. Un ejemplo evidente es la actual guerra entre Rusia y Ucrania, que estamos viendo y viviendo. El esfuerzo humano por mejorar su entorno natural puede ser dinamitado y destruido por misiles y bombas que nos caen encima por una simple decisión política y militar. Y las consecuencias de la guerra han sido inmediatas. En zonas de combate, el medio ambiente queda seriamente dañado, incluso bajo amenaza nuclear. En otros lugares, subida de coste de muchos productos, dificultad de abastecimiento, impacto en políticas energéticas y medioambientales. Por ejemplo, ahora se discute si hay que desarrollar más energía renovable o hay que aumentar la producción de hidrocarburantes, etc. Por otro lado, si entendemos el término en su sentido más amplio, el entorno natural no solo se limita al ecosistema de la Tierra. Cualquier pequeña alteración en el infinito universo podría afectar a la Tierra de manera inimaginable. La trilogía de los 3 cuerpos de Liu Cixin habla precisamente de esta posibilidad. Aquí los 3 cuerpos, este término se refiere a un sistema de cuerpos celestes con 3 estrellas fijas como el Sol y un planeta como la Tierra, que presenten movimientos irregulares matemáticamente, lo cual hace que las vidas en el planeta hayan sufrido continuamente extinciones y resucitaciones. Pero de repente un día esta especie logra dominar tecnologías súper avanzadas para emigrar a otros lugares. Por casualidad entra en contacto con la Tierra y va a venir a ocuparla. En este contexto, la novela pretende desarrollar una narrativa ambiciosa con reflexiones sobre una posible sociología cósmica y la supervivencia de los seres humanos, aunque la visión del autor no deja de ser bastante pesimista. Por ejemplo, habla de la existencia de 2 axiomas, ¿no?, para las civilizaciones cósmicas como fundamento, ¿no?, de una sociología cósmica. Primero, la necesidad primordial de toda civilización es su supervivencia. Segundo, aunque las civilizaciones crecen y expanden, la cantidad total de materia del universo siempre es la misma.
Y así la sociología, ¿no? Cósmica, ¿no? De Liu Cixin, ¿no? Tiene fundamento, ¿no? De esta limitación de recursos, digamos. Con esto, en el segundo libro de esa trilogía, él inventa el término de bosque negro, como una metáfora de la competencia por sobrevivir, ¿no? En el universo hostil, ¿no? Aquí tenemos sus palabras. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que recorre el bosque como un fantasma, apartando delicadamente las ramas que le impiden el paso, intentando moverse sin emitir sonido. Incluso respira con mucho cuidado. El cazador debe ser precavido, porque el bosque está lleno de otros cazadores secretos como él. Si da con otra forma de vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un infante delicado o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo tiene una opción: abrir fuego y eliminarlo. En este bosque, el infierno son los otros. La amenaza eterna de que cualquier vida que revele su existencia será exterminada con rapidez. Esa es la imagen de la civilización cósmica. Es la explicación de la paradoja de Fermi. También al fallecido científico Stephen Hawking, ¿no? Le preocupaba que un encuentro con extraterrestres podría acabar muy mal para los humanos. Él imaginaba a estas especies alienígenas viajando por el universo y buscando planetas para colonizar y explotar sus recursos. Si estas civilizaciones extraterrestres son capaces de recibir nuestra señal y viajar hasta la Tierra, significa que son más avanzadas que los humanos y han desarrollado tecnologías desconocidas para nosotros. En este viaje de galaxia en galaxia, buscando nuevos mundos para explotar, la aniquilación de la vida en la Tierra podría ser un mero efecto colateral. Liu Cixin escribió esta trilogía con una increíble capacidad de imaginación. Para él, los ataques en guerras galácticas se podría desatar en formas tan espectaculares y eficaces como alterar las reglas físicas de una parte del universo. Por ejemplo, reducir las dimensiones del adversario. De hecho, en el clímax de esta novela, todo el sistema solar queda reducido a 2 dimensiones, convirtiéndose en una forma plana como si fuera un inmenso cuadro. Para mí, este es uno de mis libros preferidos y aquí les recomiendo encarecidamente esta trilogía. Bueno, como conclusiones, el hombre y su entorno natural es uno de los temas eternos en la literatura. El desarrollo económico de China ha traído serios retos y consecuencias para la protección medioambiental. Obviamente, los autores chinos contemporáneos son conscientes de esta realidad y han mostrado cada vez más preocupación por nuestro entorno vital. En esta conferencia hemos mostrado varios autores, hemos visto distintas perspectivas y actitudes, aunque ha sido simplemente una pequeña muestra de muchos trabajos significativos de los autores chinos. Finalmente, espero que este evento le pueda despertar un mayor interés por la literatura contemporánea y por la cultura china en general. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Li Chen, por la presentación. Vamos a abrir un turno de preguntas. Quien quiera preguntar algo, pues puede o bien levantar la mano o si no, nos escribe por el chat. Yo quería hacerte algunas preguntas. Una de ellas tiene que ver, ¿tú consideras, digamos, que el entorno natural en China, al menos en la concepción tradicional,
incorporaba lo que sería la naturaleza y la intervención humana, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión, vinculándolo quizás a la situación, bueno, en Occidente o lo que sería el capitalismo, ¿no? Desde los inicios del capitalismo, hoy día tenemos un sistema que da la espalda, digamos, a la naturaleza, o apareció como un sistema en el cual el hombre, digamos, es capaz de modificar la naturaleza hasta llevarla a los términos de que esté en contra de la propia supervivencia humana, ¿no? Entonces, mi pregunta es si tú ves en la literatura efectivamente una equiparación quizás a la idea que tenemos ahora, ¿no? Desde este sistema, ¿no? Desde este sistema económico. Dentro de China, a eso me refiero. Bueno, efectivamente, ¿no? En la antigua China el concepto en chino era Tianren Heyi, ¿no? Como la unión del hombre y el cielo, ¿no? O entendemos como su entorno natural o la naturaleza. Era típica filosofía de la sociedad agrícola. Sin embargo, hoy vivimos en otro sistema totalmente diferente, en que la producción ya no es puramente agraria y cualquier producto, y creo que alrededor de nosotros, 90 o 99% de los productos no se fabrica de manera artesanal, individualmente, sino industrialmente. La industrialización, ¿no? Nos ha llevado a una etapa diferente, totalmente diferente de la historia. Y efectivamente, como has dicho, que la capacidad, ¿no? de destruir la naturaleza, ¿no? del hombre ha llegado a la cima. O sea, podemos fácilmente destruir nuestro entorno, ¿no? Aunque en realidad antes de que destruyamos la naturaleza ya nos destruimos a nosotros mismos. Entonces los autores chinos, por supuesto, son conscientes de esto y como hemos visto, ¿no? Han hecho sus reflexiones, sus críticas, pero bueno, yo creo que son conscientes de ese desajuste, ¿no? Por el desarrollo económico, social. Aunque, bueno, como autor, como escritores, ellos no son los que tienen que dar la receta. Este trabajo lo tienen que desarrollar científicos, los elaboradores de políticas públicas. Además, es un problema que no se limita a un solo país, sino es un problema global. Por ejemplo, el problema de la basura, que se traslada ahora muchas veces de países desarrollados a países de tercer mundo, sea basura electrónica, sea, por ejemplo, ¿no? en los desguaces de barcos, ¿no? antiguos, ¿no? He visto documentales en Bangladesh, etc. Es un problema que requiere una solución conjunta, ¿no? y global. Y los autores chinos, por menos en ese sentido, ellos han cumplido con su función de llamar la atención a la sociedad. Sí, sí. Cuando tú decías que los autores de ciencia ficción eran aquellos, digamos, que tenían más conciencia, ¿no? de estos problemas ecológicos, ¿no? Y que mostraban, o al menos mostraban su crítica a este sistema, ¿no? degradado. ¿Tú crees que hay, digamos, que plantean salidas? ¿O solo son, digamos, reflexiones en torno a la crítica? Con su imaginación se podría dibujar algún futuro diferente. Lo que pasa es que en qué grado podría llevarse a cabo es otra cuestión. Por ejemplo, en el libro, la trilogía de los tres cuerpos, ¿no? de Liu Cixin, él imagina para superar la crisis, ¿no? de la posible invasión, ¿no? de los extraterrestres, la humanidad está buscando diferentes soluciones.
Y ahí está su gran capacidad de imaginación, ¿no? De cómo cambiar nuestro entorno para adaptar a esta nueva crisis, ¿no? Y incluso en el libro imagina que en alguna fase, ¿no?, en el futuro ya deja de existir el problema de ecología, todo el planeta está limpio y muchas cosas que vemos, ¿no?, ahora como de forma física, en el futuro solo en forma virtual, son frutos de su imaginación, aunque creo que es difícil implantarlo hoy día, pero ahí vemos un poco, ¿no?, esa capacidad de imaginación, ¿no?, del autor, ¿no? Pero bueno, insisto en que los autores su responsabilidad es emitir su voz como conciencia, como crítica social. Tiene que llamar la atención dentro y fuera de China, ¿no?, para que todos juntos tomemos decisiones conjuntas y globales. Sí, es interesante. Yo te preguntaba eso porque quizás algunas películas futuristas de la década de los 70, 80, en realidad planteaban una especie de realidad humana que efectivamente se está cumpliendo. Son como proféticas. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, directamente si podía haber o no, ¿no? Como alguna salida, como se preveía. Sí, efectivamente. Me ha impresionado mucho la trilogía de los tres cuerpos. Es un libro inmenso, 3 tomos, pero yo recomiendo mucho que lean esta trilogía y de ahí pueden sacar muchas ideas. Genial, pues las leeremos, sí. Bueno, voy a preguntar a ver si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta por el chat. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, Li-Cheng, sumamente interesante la conferencia y bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Adiós.